días, quiero saludarlos. Vamos a comenzar el día de hoy ya formalmente las clases. Hoy vamos a estar trabajando la parte de una introducción a lo que es el almacenamiento o los medios de almacenamiento específicamente. Como les había comentado el día de ayer, pues prácticamente tenemos que ir viendo algunas cuestiones conceptuales, algunas cuestiones teóricas primero y después ya vamos a empezar también a trabajar las partes prácticas. Vamos a organizarnos desde ya para que podamos estar trabajando eh, de cierta manera una parte teórica y una parte práctica, ¿sí? Yo voy a estar programándoles dentro del Moodle o les voy a estar compartiendo archivos con la información necesaria, pero también voy a estar cargando lo que es la parte en este caso de las prácticas o las guías de trabajo que ustedes van a estar realizando para ir en este caso acumulando los puntos de la zona respectiva. Eh, Vamos a estar alternando entre teoría y práctica, como les estoy diciendo. Voy a estar dejando normalmente los viernes para las hojas de trabajo. Entonces vamos a estar trabajando clases, ya sea lunes y martes, y viernes vamos a estar trabajando la parte teórica. Si hubiera algo programado, si hubiera alguna actividad específica, dependiendo de cómo vayamos avanzando, entonces yo ya les estaré informando para programarla con el tiempo respectivo, ¿verdad? Eh, Posiblemente por esto, con respecto al cambio del horario que les había dicho, yo creo que solo va a afectar el día lunes, porque los viernes directamente no vamos a tener una clase como tal, sino que va a ser actividad programada. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Creo que sí, todo bien, Inge. Muy bien, gracias. Bueno, veamos pues algunos recordatorios. Esta información como tal, ayer la subí al portal, ahí lo pueden encontrar ustedes. Ahí les dejé los enlaces para que pudieran descargar el SQL Server, tanto en este caso el administrador como el sistema como tal, ¿verdad? El sistema administrador de base de datos. Eh, También les dejé este archivo ahí para que ustedes lo puedan tener y así pues puedan leerlo en cualquier momento. Y el día de hoy voy a estarles programando una primera actividad de sobre esta presentación o algún tema específico. Ahí están pendientes por favor para que lo puedan realizar. Bueno, veamos acá, pues un pequeño recordatorio. Es solo una última nota. Si se nos acaba el tiempo, se vuelven a conectar, por favor. Eso así vamos a estar trabajando, ¿verdad? Veamos aquí, pues. Un recordatorio. Dice en este caso cuál es la unidad base en el sistema de medición para almacenamiento de datos. Aquí nos están en este caso lanzando una serie de preguntas para recordar algunos datos específicos que tienen que ver con la parte de almacenamiento, ¿verdad? Si yo les preguntara a ustedes cuál es la unidad base en el sistema de medición para almacenamiento de datos, ¿qué me diría? Es el byte, Inge. Ok, bien, veamos acá. Así es, el byte. Otra pregunta. ¿Cuál es el factor multiplicador en el sistema de medición para almacenamiento de datos? ¿Qué me diría? Dos. Miremos acá. Ahí está. 1024. Es el 2 a la 10 prácticamente, ¿verdad? Sí, está bien. Recuérdense que dependiendo por el mismo sistema que se maneja, ¿verdad? Entonces, en este caso, el factor multiplicador,
pues va a ser el 2 a la 10. Ya en unidades mayores al byte, pues ya, si ustedes se recordarán, ya todo va por 1024, ¿verdad? Entonces está el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, y todo dependerá del tipo de conversión, en este caso, que vayamos a hacer. Hay dos conceptos que tenemos que tener claros en este caso, que son la parte de los dispositivos y los medios de almacenamiento específicamente, ¿verdad? En este caso, nosotros tenemos ahí los medios de almacenamiento, y estos medios de almacenamiento pues no van a ser más que los componentes físicos, ¿verdad? Es donde realmente nosotros guardamos la información. En este caso pues aparece una imagen de un disquete. Podemos tener un disquete, podemos tener en este caso un disco duro, un CD, por ejemplo, que son los medios de almacenamiento como tal, donde guardamos la información. Y en este caso los dispositivos pues van a ser las unidades que nos permitan leer, o que nos permitan en este caso poder observar la información que está guardada dentro de los medios de almacenamiento. Algunas veces confundimos los términos, ¿verdad? Algunas veces confundimos la parte de dispositivos y medios de almacenamiento. Entonces prácticamente los dos de cierta forma son componentes físicos, solo que uno guarda la información y el otro puede leer y escribir sobre el medio como tal, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta esas partes. Veamos otro. En la parte de tipos de almacenamiento tenemos los disquetes, discos duros removibles, cintas magnéticas, y también existe el tambor magnético. Algunos de estos ya han caducado, pero son parte de en este caso, de los dispositivos de almacenamiento como tal, que se han venido utilizando dentro del trayecto, ¿verdad? Dentro de todo este transcurso de la evolución de la tecnología, o la evolución tecnológica como tal. Por ejemplo, la parte de los disquetes, pues son dispositivos que ya no son utilizados, ¿verdad? Ya solo quedan como parte de un recordatorio como tal, por lo mismo, por la capacidad de almacenamiento que tenía en su momento. Y aparte, pues tenía diferentes desventajas que en su momento también eh, fueron como que una de las causas o características en este caso que hizo que fuera desapareciendo. Uno, la capacidad de almacenamiento que tenía, y otro, la parte de algunos inconvenientes. ¿Alguno de ustedes conoció el disquete todavía? ¿Alguien trabajó con el disquete? ¿O ya solo lo conocen de referencia? ¿Alguien todavía usó disquete? ¿O solo lo oyeron mencionar? Yo sí lo usé, pero un poco nada más. Ah, ya. Excelente. Está bien, está bien. Estos disquetes como tal almacenaban magnéticamente la información, y tenían el inconveniente, uno de la capacidad. Imagínense ustedes un 1.5 megas de almacenamiento, lo que hoy en día, bueno, ya lo guardarían en una imagen, o una imagen pesa más que lo que guarda un disquete. Si ustedes querían, en este caso, llevarse un trabajo y el trabajo era demasiado pesado, tenían que dividir ese trabajo. Imagínense un trabajo de Word con muchas imágenes. Tenían que dividirlo en varias imágenes para poder llevarlo, o en varias partes para podérselo llevar, en este caso, en varios disquetes. Tenía que andar cargando unos 5 o 6 disquetes con un trabajo, dependiendo del tamaño que se tuviera, ¿verdad? Tenía un pequeño candadito que usted lo cerraba, ya no permitía girar el disco magnético como tal. Y un problema ahí es que, por ejemplo, eran fácilmente, en este caso,
eran muy sensibles, por decirlo de cierta manera. Si lo golpeaban muy fuerte podía dañarse el cabezal que lo sostenía y después ya no funcionar correctamente. O si se rayaba, ahí se perdía la información. U otra cosa, si ustedes lo acercaban a un imán, si querían formatearlo fácilmente, lo acercaban a un imán y se eliminaba toda la información que ustedes tenían, ¿verdad? Entonces, como medio o en este caso como un dispositivo de almacenamiento, en su momento fue muy útil, pero sin embargo tenía esa desventaja en cuanto a la capacidad de almacenamiento que tenía y también la fragilidad en este caso de este tipo de dispositivos, ¿verdad? De ahí fueron surgiendo la parte de los discos duros en este caso removibles o externos, las cintas magnéticas y la parte de los tambores magnéticos fue evolucionando. Aquí faltan también los CDs que aparecieron después, tenían mucha mayor capacidad de almacenamiento y ahí fueron apareciendo los discos regrabables, ¿verdad? O los CDs y DVDs regrabables, que estos pues, ya tenían una mayor capacidad de los discos. Entonces así fueron desapareciendo estos y se fueron renovando los medios tanto los medios como los dispositivos de almacenamiento uno para guardar la información y otro los de lectura y escritura. Los discos duros empezaron a surgir también, que tenían una mayor capacidad, pero en su momento los discos duros comerciales eran de 4 gigas. Imagínense ustedes, de 4 gigas. Hoy en día una memoria, la más pequeña, una USB por ejemplo, de 16 gigas. Andan cargando ustedes un disco duro completamente ahí en los bolsillos, que en su momento empezaron con 4 gigas, después lo subieron a 10 gigas y así sucesivamente fueron en este caso aumentando la capacidad de los mismos. Luego empezaron a sacar los discos duros removibles y también empezaron a sacar los discos duros externos. Pero imagínense, era un disco duro con un adaptador para poderlo conectar externamente, ¿verdad? Era una caja grande en su momento para poder adaptarlo. Las cintas magnéticas tenían las mismas características de los disquetes, eran como un cassette, ¿verdad? Grande que guardaba información, y hoy en día todavía existen algunas empresas que utilizan este tipo de dispositivos para almacenar información, solo que ya es un poquito menos el uso que se le da por sus características, ¿verdad? Pero hay empresas que todavía tienen este tipo de dispositivos de almacenamiento. Algunos pues ya lo tienen como parte de su historia, otros sí tienen información, y algunas otras empresas grandes pues están cambiando esa información de ese dispositivo a otro, porque realmente necesitan unas grandes máquinas para poder darle lectura. Voy a ver si más adelantito les muestro una imagen de esas máquinas. Es algo complicado todavía, entonces solo una empresa grande puede tener ese tipo de máquinas para la lectura, ¿verdad? Porque están descontinuadas como tal. Tenemos los ópticos, ¿verdad? Esto ya los había mencionado, en la parte de los CD-ROM y los DVD. Teníamos los CDs en este caso, y tanto DVDs de lectura, y también teníamos los de lectura-escritura. ¿Alguno de ustedes sabe cuántas veces podemos, en este caso, reescribir en un DVD? ¿Alguien tiene el dato ahí? ¿O alguien sabe cuántas veces? ¿O alguien ya hizo la prueba? ¿No saben cuántas veces? No lo no lo han Creo usado. que depende. Sí, de la marca, sí tiene razón. Hay algunas marcas que van variando, pero en promedio son de 7 a 10 veces las que se pueden utilizar.
Recuérdense que la forma de grabado en un CD es en este caso por desgaste. Entonces, cada vez que estamos escribiendo dentro del o reescribiendo dentro del CD o DVD, en este caso lo que está haciendo es desgastando la superficie del disco o del DVD, y eso hace que entre más veces lo estemos reescribiendo va desgastando más, de tal manera que de la capa en este caso que tiene para el almacenamiento de información se vaya desgastando poco a poco hasta llegar a un nivel muy delgado que se acerca a la parte plástica del CD o el DVD, ¿verdad? Entonces, dentro de cuando ustedes compran este tipo de discos, pues anteriormente en las cajas venían las instrucciones de uso y venía el número de veces que se podía regrabar, ¿verdad? Hoy en día, como a veces los venden separados o individualmente, no trae esa guía, pero normalmente oscila entre 7 y 10 veces. Todo dependerá de las características del CD o el DVD. Pero a comparación de los disquetes, ya el CD-ROM está oscilando entre los 600 a 700 megas para poder guardar información, y los DVDs entre 4.3 gigas más o menos. Y después fue saliendo también como medios o los dispositivos de almacenamiento a la parte de los Blu-ray, ¿verdad? Si ustedes recordarán también, este tenía otro tipo de tecnología y más capacidad de almacenamiento, podría guardar entre 16 a 32 gigas de información, utilizando una técnica diferente para almacenamiento de información, y también la capacidad de poder grabar en ambos lados, ¿verdad? El Blu-ray como tal tiene una forma de grabado por capas o por niveles, le dicen normalmente, y eso permite guardar más información en el mismo, ¿no? Es como que si estuvieran trabajando con niveles, graban un primer nivel, graban un segundo nivel, un tercer nivel posiblemente, y así sucesivamente en ambos lados, y eso permitía guardar el doble, el triple, hasta 4 veces la capacidad original de un DVD. Entonces imagínense ustedes, así han ido evolucionando los dispositivos de almacenamiento. Las cintas y los tambores magnéticos son muy parecidos en cuanto a su forma de guardar información, pero como les digo, son dispositivos en este caso, que han dejado de ser utilizados por lo mismo, ¿no? Uno por la capacidad y uno por en este caso, los medios que se utilizan para la lectura. Son unas máquinas grandes y no cualquier empresa lo puede tener, aunque hay bancos todavía. Ustedes pueden encontrar información de bancos que todavía en su momento lo están utilizando, y algunos pues lo que están haciendo es recuperar la información guardada ahí y lo están pasando a otros medios. Otro inconveniente de las cintas, por ejemplo, y los que son magnéticos, las cintas, el tambor y la parte de los disquetes, que por falta de uso estos pueden perder la información, se puede perder fácilmente, o se puede pegar, en este caso la cinta como tal, y ahí se pierde la información. Veamos esto. En este caso, con la parte de los dispositivos magnéticos, dice, todos usan el mismo material o el mismo medio en este caso, y cada uno pues tiene diferentes técnicas o técnicas similares en cuanto a la lectura y escritura. Por ejemplo, el disquete, el disco duro, la parte del CD, el DVD, tienen en este caso un sistema de lectura muy parecido, ¿verdad? Lo que va cambiando, como les mencionaba anteriormente, era la parte del material con el que estaban construidos, y cada uno pues tiene sus ventajas y desventajas en cuanto a los cuidados que se les deben dar, ¿verdad? Por ejemplo, los magnéticos, los discos duros, las cintas y los disquetes tienen el problema de un imán que se les acerca y pueden dañar la información que está ahí.
Por eso es que los discos duros también vienen sellados y de cierta manera tienen cierta protección en cuanto a eso, ¿verdad? Porque internamente también se genera lo que es el electromagnetismo para poder, en este caso, hacer que se muevan los discos internos de un disco duro. Y lo mismo pasa con los disquetes, se maneja un solo disco, pero en su momento necesitaba de la corriente eléctrica para formar un campo y así ir guardando la información, ¿verdad? Ahí nos menciona algo de las superficies, ¿verdad? De las superficies específicamente de los disquetes, discos duros y cintas magnéticas, que en este caso están recubiertos con partículas de material magnético sensible. Por eso es que un imán que le acerquen en ese momento al dispositivo y lo que va a pasar es que todas esas partículas magnéticas que están ubicadas en áreas específicas se van a mover o se van a perder completamente. Y esas partículas pues son óxido de hierro. Y por eso les digo yo que con un imán lo que va a pasar es que esas partículas fácilmente son atraídas por ese imán. Y es como que si utilizáramos un formateo inmediato de esos dispositivos. Y eso era una de las desventajas, ¿verdad? En este caso, estos dispositivos utilizan cabezas de lectura y escritura, ¿verdad? Y internamente pues, van a tener estos electroimanes y eso es lo que genera un campo electromagnético que hace girar. Si es un disco duro, es el que hace girar los discos, ¿verdad? Internamente. Pero está hecho de tal manera que es como que si los discos estuvieran flotando internamente y no se tocan. Por eso es que los discos duros convencionales también son sensibles al movimiento y a los golpes. Y recomiendan que si está uno utilizando este tipo de discos duros dentro de las laptops, pues si se va a mover la laptop se apague para que internamente no se estén moviendo los discos dentro de los cabezales que lo leen y lo escriben, ¿verdad? Solo permítanme un segundo. Haciendo el recordatorio, si se cierra la sesión, se vuelven a conectar, por favor. Bueno, veamos. Aquí hay una pequeña imagen de los dispositivos magnéticos. Ahí muestran un poquito la parte del cabezal de lectura y escritura y la superficie del disco. Si ustedes se dan cuenta, ahí están las partículas de hierro, están distribuidas prácticamente en toda la superficie del disco. Y lo que hace el cabezal como tal, al generar el campo magnético entre ellas, es que van acomodando esas partículas. Y cada una de esas partículas, pues, de cierta manera va a ir representando un bit, ¿verdad? Y ese bit va a ser un 1 o un 0. Y eso es lo que nos va a permitir, o le va a permitir después a la lectora, o al medio lector en este caso, ir descifrando e ir interpretando la información que está almacenada dentro del disco. Esto es en cuanto a los medios magnéticos, ¿verdad? Hay un conjunto de partículas, en este caso de óxido de hierro, y la unidad lectora se va a encargar de ir ordenándolas dentro de la superficie del disco como tal. Veamos acá. ¿Qué es un medio de almacenamiento? Es el material físico en el que se almacenan los datos, y el dispositivo, en este caso, es el que lo lee y lo escribe, o el componente físico de lectura y escritura del medio de almacenamiento. Entonces tenemos que tener cuidado porque a veces dentro de las pláticas uno confunde, ¿verdad? Y le pasa a cualquiera, me puede pasar a mí, entre decir un medio de almacenamiento o decir un dispositivo de almacenamiento, confundiendo realmente el concepto, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta esa diferencia. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cuáles son las categorías en que se clasifican los dispositivos de almacenamiento? En este caso vamos a tener dispositivos magnéticos y ópticos. El criterio en este caso para clasificarlos prácticamente es la tecnología, ¿verdad? La tecnología que se utiliza.
Ese es el criterio que se utiliza para clasificar, en este caso, los dispositivos de almacenamiento. Veamos otra pregunta. Nombre a 2 ejemplos de dispositivos magnéticos, dice. ¿Cuáles serían los dispositivos magnéticos? Menciónenme 2 ahí, por favor. El disquete y un disco duro. Correcto. Haciendo un paréntesis ahí, había un disquete anteriormente a esa versión de el disquete de 1.5 megas. Había un disquete gigante que utilizaban, que era en este caso de 3.5, era de 5 un cuarto le decían, y esos disquetes gigantes los utilizaban para en su momento arrancarle los sistemas operativos, el Windows NT o todavía el Windows, um, algunas características del Windows 95 en su momento. Imagínense ustedes, si ustedes recordarán, el disquete como tal no era muy grande, este era 2 veces el disquete convencional, y esos eran los disquetes de 5 un cuarto. Imagínense ustedes un gran disquete, y ese lo utilizaban para ejecutar ciertos procedimientos del sistema operativo. Ese de los disquetes de 5 un cuarto era el tamaño que tenía, 5 pulgadas un cuarto. Y el otro es el disquete convencional, era el de 3 un medio, es decir, 3 pulgadas un medio. El de 5 un cuarto almacenaba 1.2 megas. Y el otro de 3 y medio aumentó a 1.44 megas, que era 1.5 prácticamente. Imagínense ustedes el tamaño del dispositivo para guardar 1.2 megas y 1.44 megas como tal. Después fueron surgiendo también la parte de las memorias USB. ¿Alguien sabe cuál era el tamaño de las primeras memorias USB? ¿Alguien se recuerda? No, Inge, pero yo tuve una de Ajá. 512 megas. 512. Sí, sí, está Yo bien. tuve una así, pero no sé si había más pequeñas. Había más pequeñas, había una de 32 megas. Cuando empezaron a salir las memorias USB, salió una de 32, y en su momento era la novedad, ¿verdad? 32 megas en, en cuanto a almacenamiento, todo el mundo estaba contento, pero imagínense hoy en día, ¿cuánto les cuesta una memoria bueno, todavía están las de 8 gigas, pero ya casi las están descontinuando, ya estamos por las de 16 como las más pequeñas. Pero ¿cuánto cuesta una memoria de 8 o 16 gigas? ¿Cuánto les cuesta? Casi menos de 50, calculo yo. Es incorrecto. 35 quetzales en Octea. Ajá, Ahí más o está, menos. ya se metieron a la página ustedes. Está bien. Sí, sí, no, en serio, pero imagínense 40 quetzales. Un promedio de entre 30 y algo a 40 quetzales, 50 quetzales, por ejemplo, ¿verdad? En ese momento, una de esas memorias, eh, habían, por ejemplo, acá vinieron las de 32, pero resulta que habían de 8 y habían de 16. Las de 8 y 16 esas ni yo las conocí, pero sí habían de 32, que fue la mínima que vimos acá en el medio. Eh, Era una en su momento estaban costando, si no estoy mal, más de 200 quetzales, entre 200 y 300 quetzales costaba una memoria de ese tipo. Después vino y salió la de 64 megas, y esa estaba entre los 300 y algo. Y después aparecieron ya empezaron a surgir las de 128. Bueno, 128 no había, sino que habían de 256, y después 512, y así sucesivamente fueron evolucionando. Una Pero, pregunta, ¿y diga. en qué categoría metería los tubos de vacío?
Es una categoría aparte. El tubo de vacío realmente no lo utilizan como un dispositivo de almacenamiento directamente por la funcionalidad que tiene, ¿verdad? Pero de cierta manera podríamos considerarlo un dispositivo, en este caso eléctrico. Ese del tubo de vacío, ¿en qué lo ha escuchado? En computadoras viejas. Pero es que O sea, la la... de los principios. pero es que lo que pasa es que el tubo de vacío servía... Era para los monitores específicamente. Y lo que sí le decían a uno cuando estaba uno desarmando esos monitores es que no tuviera uno cuidado con tocar la parte del conector del tubo de vacío al monitor como tal, porque esos almacenaban corriente. Por eso es que le digo que son electromagnéticos. Eh, Vamos a ver si les puedo... Ahorita les estoy buscando una imagen de eso. Voy a buscar ahí monitores. Es que eso es como... No era que se usaran directamente como un dispositivo de almacenamiento, sino que es el que utilizaban para... en este caso, un medio importante para poder en este caso transmitir la información y visualizarla, ¿no? Solo denme un momento. Normalmente le dicen tubos de rayos catódicos también, ¿verdad? Realmente como dispositivo de almacenamiento no, o en este caso un medio de almacenamiento no es utilizado. No, si ustedes ven la imagen ahí, esta que está acá, esto que está aquí arriba al final, esto es lo que es el tubo de vacío. Y esto es electromagnético por lo mismo. Lo que hacía era que prácticamente se iba cargando partículas electromagnéticas que después distribuía para poder de cierta manera convertir todos esos bits o esos pulsos eléctricos en bit para generar la parte de las imágenes. Si queremos verlo así como un concepto generalizado, porque el proceso como tal de conversión pues ya es un poquito más complejo, ¿verdad? Eh, lo que les decía era que estas pantallas, por medio del tubo de vacío, guardaban corriente eléctrica. Entonces, cuando uno hacía la limpieza o el mantenimiento de ese tipo de monitores, o un televisor también, había uno que tener cuidado, tenía que tener cuidado uno, no sé si logran ver este cable negro que atraviesa la pantalla, no sé si se lo mira, está como pegado ahí con una especie de masking tape, y en la parte del final ahí hay un conector negro específicamente, no tengo presente ahorita el nombre, pero la cuestión está que como ahí se generaba electromagnetismo, guardaba corriente eléctrica. Y si uno abría el monitor después de haberlo utilizado X tiempo y tocaba uno esa parte, le podía uno dar su toque eléctrico, ¿verdad? Porque ahí estaba almacenada todavía la parte de la corriente eléctrica. Y que involucraba también, bueno, no solo le daba su toque eléctrico, sino que también podía uno hasta quemar el mismo tubo de vacío o dañar alguna parte del monitor. Cuando se dejaba de utilizar, tenía uno que esperar por lo menos unos 10 minutos en lo que se iba descargando, ¿no? Porque tenía una función muy parecida a lo que es un capacitor, se carga y descarga, entonces había que esperar a que se fuera descargando. Entonces, por eso es que no está metido como parte de un dispositivo de almacenamiento, porque lo utilizaban los monitores anteriormente. Hoy en día la tecnología de los monitores ha cambiado y ha sido en este caso
Ahora ya se trabaja todo lo que es la parte de monitores LED, ¿verdad? Entonces, a la larga, nuestros monitores pues son miles de LEDs integrados o mini LED o micro LED, ¿verdad? Y son esos los que nos permiten visualizar las imágenes. Y su medio de funcionamiento también varía específicamente de acuerdo a los monitores anteriores. Pero como les digo, estos tubos vacío, tubos de rayos catódicos como tal, pues permitían visualizar en su momento las imágenes, ¿verdad? Utilizando lo que se le llaman haces o luces de rayos catódicos, ¿verdad? Pero sí aplicaba la parte también de la corriente eléctrica para poder, en este caso, funcionar. Y entonces generaba de cierta manera una parte de electromagnetismo. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok.